Muy buenas tardes a todas y a todos. El compromiso y la determinación del Gobierno es que la crisis del coronavirus no genere situaciones de vulnerabilidad insalvables ni aumente las desigualdades. Todos los españoles están asumiendo grandes sacrificios, al igual que ocurre en otros países del mundo. Todos los españoles, independientemente de sus recursos, están haciendo importantes renuncias, desde el compromiso colectivo de atajar la pandemia y vencerla. Las durísimas medidas confinatorias y la reducción drástica de la movilidad están dando, sin embargo, resultados. Ya hay estudios e instituciones de prestigio internacional que así lo aseguran. Y en esta línea, el esfuerzo que se ha hecho y que se está haciendo en el ámbito del transporte ha sido modélico, como se puede comprobar de manera global por el uso de los medios públicos de transporte y por el tráfico rodado. Las cifras de movilidad han pasado a tener un carácter prácticamente testimonial y el Real Decreto Ley está consiguiendo reducir la movilidad aún más, acercándose a los valores de un fin de semana, que era lo que perseguíamos. Por dar algunos datos que creo que son bastante ilustrativos, los servicios comerciales de Renfe están siendo utilizados por poco más de 1 millar de personas, que es una cifra bajísima y un 60% inferior a los datos de la semana pasada. Y en la hora punta de la mañana, los usuarios de Cercanías Madrid han bajado también en torno a un 40% con respecto a la semana anterior. En el caso de los vehículos ligeros, también hemos apreciado una importante reducción, con un 80% menos de vehículos, cuando en días laborables de la pasada semana era del 70%. Adicionalmente, y como ya saben, en el Ministerio trabajamos no solo por reducir la movilidad, sino también para garantizar y facilitar el transporte de mercancías y el abastecimiento. Por esto, junto con todas las restricciones de movilidad, estamos continuamente implementando medidas para facilitar el trabajo tanto de transportistas como de trabajadores de actividades esenciales que se ven obligados a desplazarse. En esta línea también les anuncio que hoy mismo hemos publicado un punto de información pública en la web del Ministerio donde se localizarán todas aquellas estaciones o áreas de servicio y establecimientos de restauración en el entorno de las principales autovías y carreteras que dan servicio de restauración para apoyo de los profesionales del transporte que así lo necesiten. También les informo de que en las últimas semanas la red de aeropuertos de AENA ha acogido 48 cargueros destinados al transporte de material sanitario que han llegado a distintos aeropuertos: Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, Josep Tarradellas, Barcelona-El Prat, Zaragoza, Vitoria, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife Sur. Por supuesto, todos ellos están exentos del pago de cualquier tasa. AENA mantiene operativos los aeropuertos con el personal necesario para que estos vuelos críticos, así como para los cargueros de abastecimiento para la población, los de emergencias, trasplantes y para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En cuanto a la reorganización de las instalaciones aeroportuarias que estamos llevando a cabo, les informo de que hoy en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, ya solo opera la T4. Ningún pasajero ni ningún avión operan en las terminales 1, 2 y 3 desde las últimas operaciones de ayer. El último vuelo fue un vuelo procedente de Frankfurt a las 4 de la tarde, la última llegada, y a las 5 salió el último destino a Palma. En el ámbito del transporte ferroviario, también estamos trabajando para garantizar su funcionamiento. Hoy hemos aprobado una orden con nuevas medidas dirigidas a las entidades y centros encargados del mantenimiento de vehículos ferroviarios inscritos en el registro y que circulan por la red ferroviaria de interés general. Estos centros, que deben estar homologados y que son los encargados de realizar los planes de mantenimiento de los vehículos, están encontrando dificultades para desarrollar su actividad plenamente. Por tanto, hemos habilitado una serie de medidas excepcionales y transitorias para poder garantizar su actividad y realizar los servicios que se consideran básicos. Estas son medidas que responden a una estrategia clara: la restricción de la movilidad para la mayoría, con la posibilidad de desplazamiento
en las mejores condiciones para aquellos que tienen que continuar desplazándose. Conviene subrayar que si esta estrategia de confinamiento generalizado ha tenido éxito, se debe al compromiso de todos y cada uno de los ciudadanos. Por tanto, este Gobierno va a hacer todo lo que sea necesario para que ningún ciudadano quede atrás cuando afrontemos el momento de la reconstrucción y la recuperación económica. Con este propósito, el Gobierno, con el apoyo de prácticamente todas las fuerzas parlamentarias, impulsó un plan de emergencia para movilizar 2.000 millones de euros y levantar un escudo económico y social sin precedentes en nuestra historia. Un escudo económico y social que ha tenido continuación con la aprobación ayer en el Consejo de Ministros del Real Decreto Ley de Medidas Urgentes y Extraordinarias para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad de los arrendatarios, como consecuencia de la pandemia que azota a nuestro país. Este Real Decreto pretende que la crisis del coronavirus no provoque también una crisis en el mercado del alquiler con un coste social y económico inasumibles. Se trata de un paquete de medidas pensado para brindar especial protección a los inquilinos en situación de vulnerabilidad, pero también a los pequeños propietarios que conforman más del 85% del mercado del alquiler en nuestro país y que obviamente también son, porque lo somos todos, víctimas de la emergencia sanitaria más grave en los últimos 100 años. Se trata, en definitiva, de un refuerzo legislativo y presupuestario para que esta pandemia no suponga un retroceso en la protección del derecho a la vivienda ni tenga como consecuencia una contracción de la oferta del alquiler, agravando así el problema de la vivienda. No podemos consentir que una persona que quede en situación de vulnerabilidad coyuntural o prolongada en el tiempo por culpa del coronavirus padezca además la angustia de temer quedarse en la calle por no poder pagar un alquiler. Para este Gobierno es muy importante curar cuanto antes las heridas sociales de esta pandemia. En este Real Decreto hemos querido regular con perspectiva social todas las situaciones, atendiendo a todas las casuísticas y utilizando también todos los recursos disponibles. Hemos pensado en las personas o familias en riesgo de desahucio, bien porque estén en medio de un proceso de lanzamiento o porque puedan verse en esa tesitura tan terrible. No podemos pedir a la ciudadanía que se quede en casa y después permitir que por una situación de vulnerabilidad causada por la pandemia tengan que abandonar sus casas. Hemos pensado también en aquellas personas o familias cuyos contratos de arrendamiento finalicen en medio de esta crisis y sufran la incertidumbre de cómo actuar, cómo gestionar esta situación en medio del confinamiento. Y hemos pensado, lógicamente, en situaciones de falta de liquidez puntual o de vulnerabilidad prolongada, así como en esos pequeños propietarios que se valen de las rentas que les procura el alquiler de sus pisos para subsistir. Por lo que respecta a las personas o familias afectadas por un proceso de desahucio, el Real Decreto prevé la paralización de los lanzamientos sin alternativa habitacional. Cuando el arrendador sea un pequeño propietario, lógicamente el periodo de esa suspensión la decidirá un juez previo informe de los servicios sociales. En el caso de personas o familias con alquileres que venzan durante esta crisis, se prorrogan durante 6 meses en las mismas condiciones todos los contratos que vencen hasta 2 meses después de finalizado el estado de alarma. En el caso de familias en situación de vulnerabilidad que sean arrendatarias de inmuebles propiedad de grandes tenedores de vivienda, que entendemos aquellos que tienen más de 10 inmuebles, o lo sean de administraciones públicas, el Real Decreto predispone a una solución de mutuo acuerdo para una reducción de la mensualidad o aplazamiento de pago. De no lograr una solución acordada temporal, el arrendador puede optar por reclamar el 50% de la cuota del alquiler durante un periodo máximo de 4 meses. O puede optar por aplazar el pago del alquiler durante un máximo de 4 meses que el inquilino se comprometerá a devolver en un mínimo de 3 años o hasta el vencimiento del contrato. Es decir, se articula un mecanismo
de conciliación para gestionar una situación temporal de vulnerabilidad. Si el inquilino no puede devolver las mensualidades adeudadas, en cualquier caso, siempre puede recurrir a las líneas de ayudas o beneficiarse de la dotación extraordinaria que recibirán las comunidades autónomas a través del Plan Estatal de Vivienda para proteger a personas o familias en situaciones de vulnerabilidad estructural. Por lo que respecta a la línea de avales, se trata sin duda de una de las medidas más audaces de este Real Decreto, en tanto que contempla las tres variables más importantes a tener en cuenta. Los inquilinos que queden en situación de vulnerabilidad y se vean en la tesitura de tener que cambiar de vivienda o verse en riesgo de desahucio, los pequeños propietarios cuyos inquilinos no pueden o no puedan afrontar el pago y que, por tanto, se vean en el riesgo de dejar de percibir la renta acordada, y sobre la estructura de un mercado del alquiler en el que lo peor que puede pasar es que se produzca una contracción de la oferta. Pues bien, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana suscribirá un acuerdo con el ICO para que las familias o personas en situación de vulnerabilidad puedan beneficiarse de préstamos bancarios avalados por el Estado para pagar puntualmente el alquiler. Estos préstamos cubrirán el pago total o parcial del alquiler durante un periodo de hasta 6 meses, sin ningún tipo de gastos o intereses para el solicitante y pudiendo devolverlo en un plazo de hasta 6 años, prorrogable incluso por otros 4 más. Los aspectos concretos de esta medida se plasmarán en una orden ministerial y mediante el acuerdo entre el Ministerio y el ICO. Se trata, pues, de préstamos blandos para salvar una situación de crisis que entre todos conseguiremos que sea temporal. Por otro lado, para proteger a las familias e inquilinos que entren en una situación de vulnerabilidad prolongada, el MIDMA creará un nuevo programa dentro del Plan Estatal de Vivienda que permitirá la concesión de ayudas directas al alquiler por parte de las comunidades autónomas con un máximo de entre 600 y 900 euros. El importe de estas ayudas lo establecerán las comunidades autónomas en atención a cada caso y en función del mercado del alquiler. Finalmente, se facilita la reorientación de los programas del Plan Estatal de Vivienda para atender la problemática del alquiler y se establece una dotación económica extraordinaria para las comunidades autónomas de al menos 100 millones de euros. Por concluir, quiero insistir en que con este decreto logramos blindar el derecho a la vivienda, preservar la renta disponible de los hogares, sean arrendatarios o arrendadores, bien aplazando los pagos de alquiler, recurriendo a microcréditos o mediante las nuevas ayudas al alquiler del Plan Estatal de Vivienda. Y preservar la renta disponible va a ser crucial para garantizar la recuperación económica mediante el consumo. Lanzar un mensaje de seguridad en un contexto de incertidumbre y agilizar la concesión de ayudas, como por ejemplo transferir con urgencia a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla fondos comprometidos para este año, relajando las condiciones para ser liberados. Hemos articulado un paquete de medidas excepcionales para un momento extraordinario, anticipándonos a los problemas que pueden producirse en el mercado del alquiler mediante soluciones ágiles, viables y equitativas, que en lugar de perjudicar a unos para aliviar a otros, contribuyan a que todos superemos juntos esta crisis. Gracias. Ministro Planas. Buenas tardes. Quisiera hacer un breve informe en relación con la situación del abastecimiento alimentario. Lo hice ya a inicios de la semana pasada y si entonces utilizaba la expresión de una práctica normalidad en el funcionamiento de la cadena alimentaria, hoy puedo decir que esa situación es de plena normalidad. Es decir, que desde agricultores y ganaderos y también pescadores, en definitiva, desde el campo hasta la mesa, todos los productos alimentarios están llegando en cantidad y en calidad absolutamente normales, sin que haya ninguna incidencia que sea reseñable. En los días anteriores y en los propios primeros días del estado de alarma,
esa venta de productos alimentarios se incrementó en un 29,8%. En la semana posterior disminuyó hasta un 10,9%, es decir, casi 20 puntos. Y esta misma semana podría decir que nos encontramos en los últimos días en torno a las mismas cifras, esto es, un crecimiento aproximado de año en año, tomando las cifras del año pasado, un 10% en el consumo de las familias y de los hogares, lo cual constituye un crecimiento normal en las circunstancias de restricción de movilidad en que nos encontramos en este momento. Y el perfil del consumo, y es mi segundo comentario, ha cambiado también. Ha cambiado porque parte del consumo que efectuábamos fuera de los hogares se realiza ahora dentro de los hogares, de tal forma que está claro que algunos productos consumidos en valor en casi un tercio del total del consumo alimentario y en volumen en un 14% en hoteles, restaurantes o bares, lo es ahora en los domicilios. En esa pequeña parte ha cambiado el perfil, pero es evidente que todas las familias apuestan por productos que tengan una caducidad superior, una vigencia superior de cara a maximizar su inversión en el campo alimentario. Y mi tercer comentario a este respecto es que yo creo que en esta situación de excepcionalidad en la lucha contra la pandemia, contra el coronavirus, nos encontramos en la cadena alimentaria en una situación de normalidad. Y quisiera de nuevo rendir homenaje a quienes son sus protagonistas, a los agricultores y a los ganaderos, también a los pescadores, a los trabajadores de las empresas cooperativas agroalimentarias y a la industria agroalimentaria y a quienes evidentemente están mucho más cerca de nosotros, a los empleados y a las empresas de los supermercados y de las tiendas de alimentación donde se está produciendo un suministro con la práctica normalidad y con la reposición de los productos en los lineales de forma absolutamente normal. Pero esta situación de normalidad no debe tapar el hecho de que nos encontramos con algunos problemas en algunos sectores en relación con la situación de la agricultura, la ganadería y de la pesca en España. En particular, el cierre de ese canal de restauración que suponen hoteles, restaurantes y bares, donde, como antes decía, se consume en valor prácticamente un tercio de lo que se vende en el sector agroalimentario español, ha producido evidentemente que determinados productos que son de preferente consumo en ese canal no lo sean en este momento, con lo cual los productores se encuentren en una difícil situación. Estoy refiriéndome en particular al cordero y estoy refiriéndome también a los quesos de cabra y de oveja y también al pescado fresco. Son sectores que están siendo afectados por esa disminución de consumo en el canal Horeca. Y si me permiten, yo quisiera hacer aquí un llamamiento. Se trata de pequeños productores que creo que merecen no solo el reconocimiento, sino del apoyo de la sociedad. Y hago un llamamiento al conjunto de las familias y de los hogares a que incrementemos nuestro consumo en productos que son sanos, que son evidentemente muy alimenticios y muy sabrosos. Me estoy refiriendo al cordero, al queso de oveja y al queso de cabra y al pescado fresco, que tan importante es para el conjunto de nuestra alimentación. Y un segundo problema con que nos estamos encontrando en estas fechas, se inicia prácticamente, estaba concluyendo en la última fase la campaña de recogida, sobre todo en Huelva, de frutos rojos, de fresa, frambuesa y otros frutos rojos, y en estos momentos, prácticamente este mismo mes, la segunda quincena, se inicia ya la recogida de otros productos, fundamentalmente de fruta de hueso. Es la necesidad de trabajadores de mano de obra para llevar a cabo esa recogida. Por tanto, estamos en contacto hoy mismo, esta mañana. El secretario general del Ministerio se ha reunido por videoconferencia con el conjunto de las comunidades autónomas y yo mismo he hablado con las organizaciones profesionales agrarias y con las empresas cooperativas de cara a poder diseñar la respuesta que en el seno del Gobierno estamos meditando y estamos trabajando para dar respuesta efectivamente a esa necesidad de mano de obra que va a existir de forma inmediata
para recoger los productos del campo, para efectuar las tareas que se denominan de aclarado, pero también de recogida de fruta y que tan importantes son, yo creo, no solo para la alimentación del mercado nacional, sino para mantener los flujos tradicionales de exportación que en el campo de las frutas y hortalizas España es la huerta de Europa, podemos continuar manteniendo de cara al exterior. Y finalmente quisiera referirme a todas las medidas de apoyo que en relación al sector hemos adoptado y venimos adoptando y la interlocución que estamos efectuando en este momento con la Comisión Europea, con la Unión Europea, a este respecto. Lo primero que quisiera hacer referencia, y hacía hace un momento también referencia a ello el ministro de Transportes que me ha precedido en el uso de la palabra, el conjunto, el paquete de medidas muy ambicioso que el Gobierno de España ha adoptado como respuesta al conjunto de los sectores también es evidentemente aplicable en el sector primario. Y particularmente me refiero a las líneas de liquidez del ICO, que son un elemento yo creo que muy importante para que continúe fluyendo el crédito y efectivamente no se rompa la cadena de pagos que tan importante es para el funcionamiento del conjunto de la economía. O la posposición del pago de los créditos derivados de la sequía de 2017, que ha sido otra de las medidas que hemos adoptado, o bien la inclusión dentro de esta ayuda específica para los trabajadores autónomos de los trabajos de temporada que son específicos del mundo agrario y que tan importantes son en ese sentido. Junto a ello, por parte del Ministerio, estamos estudiando las respuestas que podamos dar en coordinación con las comunidades autónomas y dentro de los marcos de ayudas públicas establecidos por la Unión Europea. Y finalmente hemos reclamado de la Comisión Europea el hecho de que en relación con el sector del cordero y también en relación con el sector de la fabricación de quesos de cabra y de oveja se pueda producir un almacenamiento y una reducción voluntaria evidentemente apoyada financieramente por la Unión Europea, de igual modo que se pueda producir una retirada de productos si fuera necesario en este final de campaña en relación con los frutos rojos. Y me permitirán una palabra final en relación con el sector pesquero. El sector pesquero del caladero nacional se encuentra funcionando en estos momentos aproximadamente a 2/3 de su capacidad. Esa reducción se ha producido fundamentalmente en la pesca en el Mediterráneo, donde solo funciona aproximadamente un 10%, está funcionando en pleno rendimiento Golfo de Cádiz y en el Cantábrico noroeste ha disminuido también en una parte las cifras de capturas. La flota que faena en países terceros, así como la situada lejos de territorio de España, está funcionando con normalidad. Eso no quiere decir que no sean necesarias ayudas y por eso hoy mismo la Comisión Europea ha estado debatiendo y esperamos que mañana se hagan públicos determinados apoyos a las solicitudes que hemos efectuado fundamentalmente en materia de amarres temporales de la flota o de segmentos de esa flota y también en relación con el almacenamiento de producto. Todo ello, concluyo, significa que la cadena alimentaria está funcionando de forma correcta, que nos asegura en una situación extraordinaria un abastecimiento normal y yo creo que el Gobierno, en primer lugar, y todos los ciudadanos y ciudadanas reconocemos el trabajo de todos y el valor del trabajo de todos quienes forman parte de ella, que nos hacen posible en que esta situación, efectivamente, la alimentación en España funcione de forma plenamente normal. Ministro Planas, ya que está usted en el uso de la palabra, desde Asturias, la Televisión Autonómica Asturiana, TPA, le pregunta si el Gobierno tiene previstas más medidas concretas para sectores como el pesquero o el ganadero, que están pasando grandes dificultades con esta crisis. Sí, efectivamente, lo acabo de mencionar hace un momento. Creo que será necesario, en parte por razones sanitarias, pero básicamente por razones de mercado, el amarre de parte de nuestra flota, incluyendo, lógicamente, parte de la flota del Cantábrico noroeste y por eso está claro que necesitaremos ayudas y por eso las hemos solicitado de la Comisión Europea y esperamos que a través del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca se puedan arbitrar los apoyos para financiar
tanto medidas de almacenamiento como medidas relativas también a la parada temporal de armadores y de tripulantes. Y en relación con el sector ganadero, he hecho referencia hace un momento, en relación concretamente con el sector del cordero, pero también con el ovino y el caprino, estamos siguiendo de cerca la situación y evidentemente le daremos la respuesta que sea necesaria en el momento que sea necesaria, con apoyo nacional y apoyo comunitario. El País le pregunta al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, si el Gobierno tiene pensada alguna ronda con los partidos para buscar su apoyo. ¿Siente el Gobierno que se está quedando políticamente solo? Con los datos que tiene encima de la mesa, ¿creen que sería necesario prorrogar el estado de alarma tal y como está o más suavizado? Bueno, el Gobierno va, lógicamente, y a través también de su propio grupo parlamentario, pues establecer, lógicamente, una serie de contactos que tienen que ver, además, con buscar también el apoyo a este decreto del que hemos estado dando cuenta, de estas mismas medidas que acabo de exponer, y así lo vamos a hacer. Respecto de medidas complementarias o alargamiento del actual estado, pues vamos a ir viéndolo en función de los resultados que vayamos consiguiendo. Y, de hecho, pues ahora mismo, después de la medida tomada el fin de semana, pues vemos que efectivamente la movilidad se reduce como consecuencia de la reducción de la actividad. Seguimos muy pendientes de los datos sanitarios y todo eso es lo que nos va a indicar las medidas o las iniciativas que podamos tener, pero obviamente todavía no tenemos ninguna decisión al respecto en lo concreto de la pregunta que se me hacía. Hablando de movilidad, ministro Ábalos, al Punt Avui le pregunta qué le parece la apuesta de la Generalitat de liberar peajes y que sean gratuitos mientras dure la crisis del coronavirus. Bueno, todas las medidas que estamos tomando son para reducir la movilidad, no para promoverla. Por lo tanto, creo que tenemos que plantear medidas coherentes en ese sentido. Si lo que se trata es de reducir, pues no tiene mucho sentido promover esta movilidad. Desde luego, no creo que sea muy coherente en ese sentido. Hablábamos antes, porque le preguntaban, ministro Planas, sobre el sector ganadero y pesquero, pero el Imparcial le pregunta por los agricultores, que están advirtiendo de que podrían perder las cosechas por falta de trabajadores para recogerlas. ¿Qué va a hacer el Gobierno para solventar esta situación? Sí, efectivamente, esta es una situación que se da, como he indicado hace un momento, especialmente a partir de la segunda quincena de este mes. En el sector de los frutos rojos en Huelva, yo creo que se ha llegado, con el apoyo del Gobierno, a una medida muy importante y muy imaginativa relativa a la prolongación de contrato de las 6.000 trabajadoras temporeras marroquíes que se encontraban ya en territorio de España trabajando en aquella zona, pero es evidente que nos encontramos ante un reto superior, no solo un reto en el caso de España, sino también un reto en el caso de la Unión Europea. Anteayer lunes la Comisión Europea sacaba unas líneas directrices a este respecto. Estamos pensando que Francia necesita, al menos de fuera de sus fronteras, unos 200.000 trabajadores temporales, que Alemania necesita unos 270.000, que Italia necesita unos 200.000 y nosotros aproximadamente entre 100 y 150.000. Es verdad que parte de ellos están ya residiendo y asentados en España. El problema es cómo hacer conciliable esta medida desde el punto de vista de la necesidad, y el Gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano para que no se pierda un solo producto, un solo fruto de la recogida de nuestra agricultura, de nuestro campo, con la restricción de movilidad que constituye en estos momentos el elemento fundamental para conseguir vencer en esta batalla contra el coronavirus. Por tanto, restricción de movilidad y, al mismo tiempo, buscar por qué mecanismos podemos conseguir efectivamente que haya trabajadores, como nos solicitan los agricultores, que puedan recoger esos frutos y, en definitiva, una cosecha que es importante para el abastecimiento del mercado nacional, pero también para nutrir y abastecer los mercados europeos, respecto de los cuales tenemos un gran mercado. Onda Regional de Murcia le preguntaba también por la falta de mano de obra en el campo, el traslado de jornaleros, pero también le comenta que UPA observa ciertas maniobras especulativas en los precios. ¿Es así, ministro? ¿Están actuando para evitarlas? Bueno, la inspección de precios en el comercio corresponde a las comunidades autónomas.
Estamos en contacto permanente con ellas. No hemos detectado hasta el momento un incremento de precios significativo en la distribución alimentaria. Esto solo se produciría desde un punto de vista económico, muy probablemente si hay una escasez de oferta en relación con una alta demanda. No se ha producido, pero permanecemos muy atentos en relación, efectivamente, con esa inspección comercial de las comunidades autónomas y también con el trabajo de información y control alimentario que por parte de la agencia lleva a cabo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ministro Ábalos, Bloomberg le pregunta qué puede decirnos sobre negociaciones con Iberia y otras aerolíneas, cómo se ha publicado hoy. ¿Ha hablado de líneas de crédito o liquidez con Luis Gallego o otros ejecutivos de IAG, según se ha publicado? Bueno, en el Real Decreto que se aprobó sobre medidas económicas y que ya convalidó el Congreso, ahí ya se establecían unas líneas de financiación a través del ICO para garantizarse una liquidez por parte de las compañías. El problema, por lo tanto, ahora puntualmente es de liquidez, pero el problema de las compañías es cómo, en las compañías aéreas, es cómo afrontan la recuperación. Es ahí, en ese plan, donde evidentemente tenemos que establecer un diseño. Ya se me han dirigido todos los responsables de las compañías con esta inquietud. Sin duda tendremos que enmarcarlo en una política europea, porque no es solamente una cuestión que afecte a las compañías aéreas españolas y porque, en definitiva, es el marco europeo en el que cabe definir este plan de relanzamiento de las compañías aeronáuticas. Estamos en ello, pero, como digo, ahora es el momento de que al menos afronten estas compañías la necesaria liquidez para afrontar esta situación que además afecta también a la situación laboral de sus trabajadores, ¿no? Y que tienen que hacer frente a unos pagos. Estamos en eso, afrontando el problema de liquidez y ya encarando próximas reuniones con ellos para abordar el tema de la recuperación. Ministro, Datadista le pregunta si se plantea al Gobierno ampliar la moratoria de alquiler a locales y también oficinas de autónomos que han visto interrumpida su actividad por la situación del COVID-19. De momento pueden acogerse al decreto de medidas económicas en el que se planteaban, lógicamente, estas situaciones para la financiación de las empresas, en este caso pequeñas y medianas empresas y autónomos que como consecuencia de la epidemia hayan visto afectada su actividad. Ese es el marco para buscar los préstamos. Ministro Planas, Radio Nacional le pregunta qué soluciones hay para contar con mano de obra suficiente, porque usted hablaba de soluciones imaginativas, pero siempre en un entorno cercano, rechazando largos desplazamientos. ¿Cuánta mano de obra hace falta? Y si puede, detállelo por sectores hortofrutícolas, la fruta con hueso, etcétera. Bueno, yo creo que España es un país muy grande y esa amplitud de nuestra geografía lo hace también de la producción agrícola y de la producción ganadera y su diversidad. Esa diversidad hace que en cada región, en cada comunidad autónoma, hay una problemática que es diferente. Es diferente la problemática de Almería o de Huelva de la de Murcia, a la de Extremadura, particularmente la de Badajoz de aquella de Navarra o de la que se encuentra en el Ebro, en Tarragona, en Lleida o en Zaragoza. Cada una de ellas tiene unas características diferentes. Precisamente por eso estamos trabajando con las comunidades autónomas, por eso estamos trabajando con las organizaciones profesionales agrarias, porque puede ser que en un lugar la solución sea diferente de otro. Es evidente que con las restricciones a que he hecho referencia tendrá que ser por una mano de obra de proximidad como se puedan solucionar. Pero yo creo que hay soluciones, efectivamente, lo estamos discutiendo en el seno del Gobierno y en los próximos días esperamos poderlas hacer públicas una vez hayamos encontrado cuál es la medida de incentivo más positiva en ese sentido. Ministro Planas, su intervención suscita muchas preguntas muy concretas, ¿no? Muy localizadas, como por ejemplo la que formula la mar de onuba.es. El cierre de fronteras ha supuesto una merma sustancial de la mano de obra que anualmente llega a España para trabajar como jornaleros, más de 50.000 en el caso de los frutos rojos de Huelva, cuyos agricultores temen grandes pérdidas en la actual temporada. ¿Contempla el Gobierno estudiar las peticiones realizadas por algunas ONG para que se agilicen los trámites de regularización de personas migrantes que desearían incorporarse a dichas campañas junto a 6.000 temporeras
y temporeros marroquíes? Estas cuestiones nos han sido transmitidas en los últimos días por parte de las organizaciones profesionales agrarias y también de las comunidades autónomas, y como he contestado a una pregunta anterior formulada en el mismo sentido, estamos precisamente estudiando en concreto qué tipo de medidas podrían adoptarse en relación con la situación del mercado de trabajo, es decir, en contacto, por supuesto, y en trabajo con el Ministerio de Trabajo y también con el Ministerio de Inclusión Social, para encontrar una solución que fuera satisfactoria a esta situación. Lo he dicho antes y lo repito, no es una situación inédita, se da en otros países de la Unión Europea, cada uno está dando una solución distinta, estamos siguiendo muy de cerca lo que hace Francia, lo que hace Alemania, lo que hace Italia, pero lógicamente tenemos que adaptar y tenemos que buscar una solución adaptada a las necesidades de España, a las necesidades de la agricultura española y, sobre todo, a las necesidades que tenemos en estos momentos en relación con el objetivo principal, que es la lucha contra la pandemia, la lucha contra el coronavirus. Ministro Ábalos, ante la cercanía de la Semana Santa siguen suscitándose preguntas como la que formula el Plural. ¿Qué planes maneja el Gobierno para Semana Santa? ¿Se relajarán las medidas del estado de alarma para permitir viajes a segundas residencias? ¿O, por el contrario, se prevén más controles o despliegues de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para impedirlos? Bueno, la estrategia pasa por reducir la movilidad al máximo. Por lo tanto, los planes que manejamos son obviamente de seguir manteniendo la movilidad estrictamente reducida. Y de hecho, pues hemos pensado justamente en este tiempo para aproximarlo a la Semana Santa para asegurar el confinamiento. Así es que no se contemplan medidas para liberar esa movilidad. Bueno, pues con estas preguntas concluye esta comparecencia. Les agradecemos su presencia al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Gracias y gracias también a los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias.